Bueno, gracias por estar aquí. Yo quería empezar agradeciendo a Spannabis por la invitación para participar en estas conferencias. Y ya que lo tengo al lado, pues también quiero agradecer a Héctor y al resto de sus compañeros del estudio Broad-Chamberg por todo lo que nos están ayudando en toda esta fase de casación y recurso al constitucional, etcétera, etcétera, por el excelente trabajo que están haciendo, que además están haciendo prácticamente por la cara. Y también aprovechar para agradecer a la abogada que nos ha llevado el caso durante todo el proceso de instrucción y durante el juicio, María José Carrera, que no está hoy aquí, pero vamos, que sigue ahí al pie del cañón defendiendo asociaciones y cultivadores y que, bueno, pues es una veterana de esto de la defensa de los canábicos y bueno, también quería agradecerle. Bueno, soy Martín Barriuso, soy presidente de la Asociación de Personas Usuarias de Cannabis PANAG, de la que bastante gente habréis oído hablar. He sido presidente de la FAC y actualmente soy representante de la federación, bueno, ahora confederación, perdón, de CONFAC, que, en fin, tantos años con lo de federación, todavía me cuesta cambiar el chip, pero estoy en ello. Y yo voy a hacer una valoración un poco, bueno, voy a explicaros un poco cómo está la situación de la asociación en estos momentos y me voy a centrar en una valoración de carácter más político de lo que ha venido sucediendo en los últimos 6 años en relación a nuestra asociación. Como acabo de decir, todo esto empieza hace exactamente 5 años y 11 meses, o sea que nada, en un mesecito cumpliremos 6 años desde la última intervención policial contra nuestra asociación. Desde entonces, desde noviembre de 2011, la asociación PANAG ha permanecido clausurada. A fecha de hoy seguimos cerrados, con una prohibición total de actividades que nos impide llevar a cabo cualquier actividad asociativa, una prohibición que se impuso al poco tiempo de nuestra detención, que conllevó también el bloqueo de las cuentas, el precinto del local, el cierre de nuestra página web, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto a fecha de hoy sigue, a pesar de que la asociación nunca ha sido imputada, por supuesto no ha sido juzgada, ni mucho menos condenada. Y sin embargo, a pesar de que los condenados en este procedimiento somos personas a título individual y no la asociación como persona jurídica, y a pesar de que existe la posibilidad en el Código Penal vigente de imputar a personas jurídicas como es una asociación, pues nunca se ha acusado a la asociación, es más, nunca se le ha dado audiencia para que la asociación explique lo que tenga que decir en relación con las medidas cautelares que se adoptaron en su contra, lo cual nos parece una vulneración clarísima del derecho de asociación. Y nos ha demostrado hasta qué punto en el sistema judicial español hay una serie de derechos que teóricamente son intocables, pero que en la práctica se vulneran sin ningún tipo de garantía. Ya digo que yo mismo he sido imputado por ser presidente de la asociación, pero jamás he sido citado como representante legal que soy de la asociación para que en nombre del resto de asociados y asociadas expresara lo que tuviera que decir. Nuestra asociación, cada vez estamos más convencidos, se cerró para dar un escarmiento. Y además para dar un escarmiento gordo que le quitara las ganas a cualquiera de seguir nuestros pasos y sobre todo para conseguir que el movimiento que estábamos llevando a cabo, las asociaciones de personas usuarias de cannabis ante las instituciones en distintas instancias, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, se parara. Nuestra asociación era muy conocida, los estatutos en los que basábamos nuestro funcionamiento han circulado por ahí durante años y en cierto sentido pues hemos sido un referente.
Creemos que esto fue lo que motivó el encarnizamiento con el que se nos intervino y todo el proceso judicial que ha seguido después. Lo que sí me gustaría subrayar es, en primer lugar, que no habríamos llegado a ser condenados por el Tribunal Supremo si no hubiera habido previamente una maniobra criminalizadora por parte del Gobierno a través de la Fiscalía General del Estado. El Estado, el Gobierno y concretamente el Plan Nacional sobre Drogas, a través de su representante, de su responsable, el delegado del Gobierno, el señor Francisco de Asís Babín, no tiene ninguna intención de que se regule el cannabis, ni el cultivo, ni la tenencia, ni nada de nada. Y desde hacía muchos años manifestaban su preocupación por el auge de los clubes, de los llamados clubes sociales de cannabis. Durante mucho tiempo nos avisó que, bueno, que algún día esto podía llegar al Supremo y que no nos hiciéramos ilusiones con los resultados que hubiéramos obtenido en otras instancias judiciales, porque el Supremo nos iba a poner las pilas. Evidentemente sabía de lo que hablaba, sabía lo que iba a pasar después. Y todo esto sucedió mediante una serie de maniobras, entre las cuales destaca la instrucción de la Fiscalía del año 2013 a todos los fiscales de todos los juzgados de España para que en los casos de clubes sociales de cannabis, siempre que fuera posible, se nos acusara de organización criminal. Es decir, no se trataba ya solamente de combatirnos a las personas que estábamos al frente de determinadas asociaciones, sino de atacar el modelo de club social de cannabis como un modelo criminal de organizaciones mafiosas cuyo objetivo en realidad era el enriquecimiento mediante el tráfico de drogas. Esto permitió elevar la petición de pena, permitió que nos juzgara la audiencia provincial y que el recurso se resolviera en el Tribunal Supremo, que era lo que quería la Fiscalía. En el juicio no se sostuvo esta acusación de organización criminal. La Fiscalía ni se molestó en defender esta acusación, porque el objetivo ya estaba cumplido, que era que nos juzgara la audiencia para que así llegáramos al Supremo, y dejaron de caer la acusación. Y lo que sí se demostró durante el juicio, en el que fuimos absueltos, es que PANAG era una asociación de verdad, que tenía un funcionamiento democrático en base a la Asamblea General, como dice la ley, que éramos una asociación realmente sin ánimo de lucro, que no hubo intento de enriquecimiento y que nunca se abasteció de cannabis a nadie que no fuera miembro previamente de la asociación. Es decir, que realmente éramos un circuito cerrado, que no realizábamos difusión ni promoción del uso del cannabis. Y esto ha quedado ahí, como hecho probado, que el Tribunal Supremo no puede modificar. Es decir, el Tribunal Supremo nos condenó, aún sabiendo que éramos una asociación de verdad, sin ánimo de lucro, en circuito cerrado, etcétera, etcétera. Es decir, en el Tribunal Supremo y en su sentencia condenatoria hay una carencia bastante evidente de fundamentos jurídicos, y lo que predomina y lo que resulta evidente desde nuestro punto de vista es la voluntad de condenar para dar un escarmiento, y además lo hicieron de una manera muy inteligente, mediante una condena ad hoc, a medida, porque evitan enviarnos a la cárcel. Como sabéis, la condena que nos cayó a la secretaria y al presidente, el tesorero libró por defectos de forma, pero le habría caído lo mismo, es de 1 año y 8 meses de prisión y 250.000 euros de multa. Al ser menos de 2 años, ser nuestra primera condena, no vamos a la cárcel, la condena queda en suspenso, quedamos de por vida bajo la amenaza de que si reincidimos, si cometemos otro delito, ingresamos en prisión, con lo cual se supone que se nos deberían quitar las ganas de seguir metiendo caña con este asunto, y menos aún de volver a participar en otra asociación, y luego nos ponen una multa que nos deja en la ruina para que a nadie más se le ocurra meterse en esta aventura, porque sabe que lo van a reducir a la insolvencia de por vida. O sea que creemos que fue una condena muy bien pensada para que haya sangre pero no se muera nadie. Y bueno, en este sentido creemos que es evidente que ha pesado en bastante gente, aunque no tanto como ellos pensaban. Desde luego, el objetivo principal, que era acabar con los clubes sociales de cannabis, me parece que es evidente que no lo han conseguido.
A fecha de hoy no solo sigue habiendo un montón de CSCs funcionando aquí y además en otros países, sino que durante todo este proceso judicial nuestro modelo se ha extendido a otros sitios como Uruguay, por ejemplo, donde se está aplicando algo que no es exactamente lo mismo que hacíamos aquí, pero se parece mucho y desde luego se basa en lo que hacíamos. Y a la vez se han ido abriendo más clubes. A fecha de hoy todavía sigue habiendo gente que sigue abriendo asociaciones con su cultivo, con su dispensación, reparto entre los socios y socias. Por lo tanto, es evidente que han fracasado en el objetivo de acabar con los clubes sociales de cannabis en España. En segundo lugar, tenemos claro que lo que pretendían era dar un portazo al debate político que habíamos abierto durante años de acudir a las instituciones, porque, sobre todo al principio, con quienes más se han ensañado estas intervenciones policiales y judiciales es con las asociaciones que habíamos realizado labores de portavocía y que habíamos acudido a parlamentos, a distintas instituciones y foros, y ha sido a por nosotros, a por los que han ido a buscarnos la ruina, precisamente para cerrar el debate. Bueno, creo que han llegado tarde. Creo que si cuando nos intervinieron en Panag la primera vez en el año 2005 hubieran empleado este ensañamiento, es muy posible que no se hubiera llegado a producir el boom de los clubes sociales de cannabis en España. El problema es que cuando nos intervienen y nos empiezan a meter caña, el boom ya se ha producido, ya hay un montón de asociaciones, muchas organizadas, federadas, ya estaba presente esta cuestión en parlamentos autonómicos, la detención de los miembros de Panag, incluido yo mismo, provocó que el Parlamento Vasco creara una ponencia sobre cannabis que acabó dando lugar a la ley de adicciones, donde por primera vez se recogía la cuestión de los clubes, una ley que ahora está recurrida. Salió adelante la ley de Navarra, que también está recurrida, y al final ha salido la ley catalana y estamos viendo una auténtica efervescencia de proposiciones no de ley en distintos parlamentos autonómicos e incluso es más que probable que en el Parlamento español se acabe creando una ponencia sobre cannabis dentro de la Comisión Mixta sobre Drogas. Es decir, que si lo que querían era que no hubiera debate, pues parece que han conseguido todo lo contrario. Si querían conseguir callarnos, han conseguido lo contrario, porque claro, de perdidos al río, una vez ya que te amenazan con mandarte a la cárcel y arruinarte, pues ya ¿qué vas a hacer? Pues te quejas. Y curiosamente, a base de golpearnos, lo que han hecho ha sido darnos más eco. Y por eso estamos hoy aquí hablando de esto, por eso sigue habiendo tanta actividad por ahí y por eso yo estoy convencido que en pocos años tenemos muchas posibilidades de tener una regulación no prohibicionista para el cannabis. Acabo ya porque le quiero dejar tiempo a Héctor porque el tema jurídico tiene su enjundia y hoy va a contar algunas cosas que creo que hasta ahora no había explicado en público todavía, así que voy a terminar ya diciendo que me parece muy significativo que el Tribunal Constitucional no solamente haya admitido a trámite nuestro recurso, algo que solo sucede en el 1% de las ocasiones, del 1% de los recursos de amparo que se le presentan, sino que además ha determinado que el caso Panag es de especial relevancia social y económica, que tiene una trascendencia que va más allá del caso individual y que afecta a otro montón de gente, a una serie de colectivos, de asociaciones y de personas. Por lo tanto, el Constitucional reconoce que no solamente es una cuestión jurídica de tipo penal, sino que aquí hay un debate político, que hay una cuestión social, que hay un movimiento social detrás y que ese movimiento necesita respuestas. Por otra parte, hemos arrancado del Tribunal Supremo algo muy interesante y es que hable por primera vez de cultivo compartido. Hasta entonces, hasta las sentencias del caso Evers, luego Three Monkeys y la nuestra, se hablaba del consumo compartido, pero jamás el Tribunal Supremo había hablado de una figura de cultivo compartido. Por lo tanto, el Tribunal Supremo reconoce la posibilidad de que personas se agrupen para cultivar conjuntamente para su propio uso. Bueno, eso hay que regularlo, hay que desarrollarlo, pero es una figura nueva que no teníamos y creo que ha sido otro avance que hemos logrado. Y el propio Tribunal Supremo, las audiencias provinciales en sus sentencias,
etcétera, han dejado claro que la legislación española es ambigua, que genera inseguridad jurídica, que es impropia de un Estado de Derecho, ese Estado de Derecho que ahora sacan a todas horas, ¿sabes? Pues creemos que tarde o temprano van a tener que regularlo. Y el Partido Popular ya ha dejado claro en foros internacionales donde se le ha preguntado sobre esta cuestión que su intención no es penalizar el consumo y considerar que el consumo es un delito, como sucede en Francia, por ejemplo. Consideran que eso es una tradición legal asentada en España, que es positivo que el consumo no sea delito y, por lo tanto, el Partido Popular en ningún caso se plantea criminalizar el consumo. Por lo tanto, si no criminalizas el consumo, en algún momento, tarde o temprano, vas a tener que regularlo, que es a lo que se están resistiendo. Y en ese regularlo van a tener que dejar algún espacio para la tenencia personal. Si el Tribunal Supremo habla del cultivo compartido, tendrán que dejar algún hueco por alguna parte para ello. Por eso están intentando retrasar todo lo que pueden el debate, pero creo que hemos conseguido que esto ya no tenga marcha atrás. Creo que con nuestra lucha y con la represión que hemos sufrido después hemos forzado a que las instituciones se posicionen y creo que ahora estamos más cerca que nunca de tener una regulación no prohibicionista en el Estado español. PANAG va a seguir ayudando ahí, PANAG no se rinde. Este mes de agosto hemos tenido en Fiestas de Bilbao una conferencia hablando un poco de nuestra situación y a pesar de que llevamos 6 años en la clandestinidad, vinieron socios y socias de PANAG a ver qué se puede hacer, a seguir colaborando. PANAG sigue vivo y vamos a seguir peleando hasta conseguir que nos dejen en paz, que, como digo, ahora está unos cuantos pasitos más cerca que hace 6 años. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Aunque me ha presentado Martín y muchos ya me conocéis, soy Héctor Brotons, titular del estudio jurídico Bloch-Ambert, que llevamos la defensa en la fase de amparo del recurso constitucional de la asociación PANAG. Agradecimientos a Spanavis, como siempre, entidad con la que hemos colaborado y hemos estado siempre, tanto en Barcelona como en Madrid. Felicidades por volver a hacer este evento aquí en Madrid. Agradecimientos también a Martín por dejarnos llevar su caso, también a Marijose, también a Marijose por compartirlo con nosotros y dejarnos llevar la dirección en este ámbito. Porque hay que decir que es un caso, si no el más importante a nivel mundial, uno de los más importantes en cuanto a la defensa de los derechos ciudadanos y los derechos colectivos de los usuarios de cannabis. Es un ejemplo de modelo en un momento en donde no había regulación, ante una realidad que es el uso de cannabis por parte de una sociedad y ante la falta de cambio de legislación, se buscaron ya no tanto los recovecos, sino la interpretación acorde con la Constitución, que tanto se nombra ahora, y los derechos fundamentales. Porque estábamos ante un modelo legal, según muchos juristas, según muchos tribunales, según muchos fiscales, el cual venía siendo interpretado en este sentido, ya digo, de forma prácticamente casi unánime. Este modelo, como digo, fue un modelo que intentó coordinar derechos fundamentales y no solo eso, sino que era exquisito en la aplicación, al no haber una legislación, al tener la amenaza de condena como había y, por lo tanto, intentando ser un modelo aceptado por el resto de la sociedad y con el respeto exquisito también del resto de derechos ciudadanos. Por lo tanto, es un modelo que está, digamos, con total vigencia a fecha de hoy
y que es un modelo a seguir en este proceso de regulación, sin perjuicio de otros tipos de modificaciones, porque digamos que la regulación no se puede quedar exclusivamente en los clubes sociales de cannabis, sino, como muchos entendemos, desde distintas plataformas, entre ellas la Federación de Asociaciones Canábicas, que el pilar fundamental son los derechos individuales, es decir, el autocultivo, el consumo, el respeto al libre desarrollo de la personalidad y, por supuesto, otro tipo de cuestiones y con prioridad al uso del cannabis con fines terapéuticos, dado que ya no nos encontramos exclusivamente ante una, digamos, libertad, sino ante una necesidad de aquella gente que el cannabis le produce un bienestar en su salud, sin perder de vista el derecho fundamental de esas propias personas a producirse su propio cannabis y a elegir si quieren acudir a la industria farmacéutica o, digamos, producírselo en su esfera privada. Como digo, además, es un ejemplo de, digamos, intenta en todo momento tener como frontal el respeto a la salud pública y los límites del ánimo de lucro, sin perjuicio de que el Tribunal Supremo, en su sentencia del Pleno, habla que el ánimo de lucro es indiferente. Me parece un total desconocimiento de la sociedad en donde vivimos, en donde el consumo es uno de los patrones principales de las conductas, y es evidente que el ánimo de lucro es un elemento a tener en cuenta en relación con una posible promoción automática. Es decir, no es lo mismo el interés de, digamos, de una hipotética promoción del consumo de una persona que va a ganar dinero de una que no. Vamos, es una cuestión de cajón. No quiero censurar el que pueda haber un modelo que, digamos, con ciertas contrapisas y con cierto control de calidad y con un proyecto de reducción de riesgos pueda literalmente vender cannabis. Eso es otro debate, ya se verá. Posiblemente a lo mejor es cuestión de procesos y pasos también para que la sociedad lo asimile. En este recurso hemos, como ha dicho Martín, no solo yo, sino todo el equipo del estudio jurídico Broch & Berth y también incluso otros abogados como Marijose, que ya estaba en el caso anteriormente, pero también otros abogados de otros despachos antiprohibicionistas han ayudado en este caso, aportando ideas. Hemos trabajado 10 abogados y cerramos nuestro despacho durante 10 días para dedicarnos exclusivamente a este recurso, en el cual hicimos, aunque no es lo importante ni lo trascendente, pero un recurso que tenía nada más y nada menos que 225 páginas revisadas y requete revisadas y, desde nuestra modesta opinión, no siendo reiterativas ni banales las argumentaciones que en él se hacían. Dicho esto, ha comentado ya la importancia de la admisión a trámite del recurso, que solo se admite en 1% de las ocasiones. Quiere decir que de cada 100 se leen uno, no que te dan la razón, Y la cuestión por la que se ha admitido el recurso de PANAG en exclusiva es por la gran relevancia social y económica, lo que sin duda es un empuje, es un motor a una futura regulación, porque el Tribunal Constitucional, nunca un órgano de esa categoría o de ese nivel, digamos, dentro de los órganos del Estado, tiene ese pronunciamiento, digamos, en su mayoría, ¿no? En el Parlamento se han planteado cuestiones, pero por grupos aislados y en determinados momentos. Y eso, evidentemente, esa importancia que le da el Tribunal Constitucional, como digo, posiblemente unos 40 casos, aunque no hemos estudiado este asunto y este motivo concreto, tal como se define aquí, está definido a partir de la ley del Tribunal Constitucional del 2006, 7/2006, creo recordar. Solo, lo que sí que es un dato a tener en cuenta, es que solo se admitió un recurso de los más de 7.000 presentados en el año anterior, en el 2015. Y por lo tanto lo pone encima de la mesa y es un acicate para los legisladores para que, y con una determinada perspectiva, toquen el tema. Decir también que es muy importante citar
como otras entidades han hecho autorregulación, autocensura, como el Código de Buenas Prácticas de la Federación de Asociaciones Canábicas. Por eso digo que es un modelo que, aunque ha crecido en una cierta penumbra o en una cierta sombra, precisamente por eso tiene solidez, porque en un momento de no regulación, pero evidentemente necesitamos una seguridad jurídica, otro de los principios constitucionales que se tienen que respetar. En el caso Evers se juzga por primera vez por parte del Tribunal Supremo, con una mayoría conservadora, en pleno, el caso de una asociación de usuarios de cannabis, con la estrategia que comentaba Martín. Pero es que, claro, es que se juzga el caso Evers y se traslada de forma matemática al caso Panag, en donde no se tienen en cuenta que había tenido 2 intervenciones previas en donde habían devuelto el cannabis a la asociación, donde hay un funcionamiento concreto asambleario, en donde todo se decidía por los órganos directivos de la asociación. Es decir, que estamos hablando de una asociación, de un colectivo, que es lo importante. Por otro lado, tampoco se tiene en cuenta digamos, la trayectoria de esta asociación, la incorporación paulatina y pausada, vamos a decirlo así, de los socios durante un largo periodo de tiempo, que es uno de los criterios que utiliza el Tribunal Supremo, que es la admisión de socios de forma indiscriminada como criterio para entender que se está difundiendo el cannabis con lesión del bien jurídico protegido. Salud pública, que sería lo importante. Vamos a contar en el día de hoy, porque hemos hablado mucho de este recurso, porque también nos ha dado pie, porque los trámites en el Tribunal Constitucional duran años y años, salvo que sean cosas muy específicas y muy concretas, los motivos que esgrimimos en ese recurso y que posteriormente ampliamos y actualizamos con unas alegaciones que se hacen una vez se ha admitido a trámite y al recurso, y es lo que decía Martín, que hoy en este acto y en Spannabis vamos a explicar, a comentar, a dar a la luz en exclusiva. Posteriormente a la sentencia de Martín, de la asociación que presidía Martín, de la asociación Panag, vinieron sentencias también del Tribunal Supremo de asociaciones, en donde curiosamente y posiblemente, claro, aunque en aquel caso era el Pleno del Tribunal Supremo, después las sentencias las deciden 5 magistrados del Tribunal Supremo de los 12 que forman la sala. Entonces, dependiendo de la conformación de esos magistrados y la tendencia que tuvieran, pues los resultados han sido diferentes, pero con una cuestión muy concreta. Entiendo que han utilizado decisiones salomónicas que deberían estar vetadas en un Estado de Derecho. Es decir, que depende de quien no haya tocado y depende prácticamente el día que haya tenido, porque son situaciones prácticamente iguales, si no, desde un punto de vista comparativo, vamos a decir, peores, en peor posición para que fueran absueltas. En el caso concreto de la Asociación Cultural Línea Verde de Barcelona, se aplicó el error de prohibición vencible. ¿Qué quiere decir eso? Que se entiende que para que te puedan castigar por algo tú tienes que ser consciente de que estás cometiendo un delito. Entonces, como había un registro que no había censurado el que esta asociación hablara del cultivo de cannabis en sus estatutos, por lo tanto, si tú hablas del cultivo de cannabis y nadie te dice que eso está prohibido, si cultivas no te pueden acusar de un delito. En el caso de Panag, no solo fue el fiscal en un proceso administrativo de inscripción como asociación cultural que dice, no hay delito, ya veremos lo que pasa, ¿no? Sino que un juez, 2 jueces en concreto dijeron, no, aquí no hay delito, no hace falta ni que lleguemos a juicio y además vamos a devolverle la marihuana a esta asociación. Es decir, si eso no crea un error mayor en este tipo de asuntos, no solo eso, es que Martín estaba sentado con el fiscal antidroga del País Vasco en la misma mesa negociando las ponencias que se estaban previas a la aprobación de la ley de drogodependencia del Gobierno vasco. Por lo tanto, entendemos que ahí ha habido un error de interpretación. Asimismo, no se tocó la cuestión que el tribunal entendemos que debe dar la razón, es que decir que para condenar a una persona que han absuelto previamente se debe hacer un nuevo juicio, te tienen que escuchar, y eso es claro el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 24 de la Constitución Española. Y sin hacer un nuevo juicio se pone en duda, ya digo, por traslado de la sentencia de Evers, de si todos eran consumidores,
que lo eran. Y no solo eso, es que se pidió la testifical de todos en el juicio y se hizo pruebas de drogadicción de todos. Que si era un grupo o no, es decir, si era un colectivo y, por lo tanto, la existencia de la alteridad, palabra que utiliza el Tribunal Supremo como clave entre definir el delito y lo que no es delito, es decir, la condición de ser otro. Como decía un compañero mío del despacho, si es la difusión a terceros, si la junta directiva son los primeros, los socios son los segundos, los terceros son los que están fuera de la asociación, es decir, incluso por perogrullo lógico. Es decir, que existían terapéuticos prácticamente un 50%, pues toda esa documentación y todas esas cuestiones ni se citaron ni se valoraron en la sentencia, lo que es una barbaridad para aplicar el derecho penal, con todos los respetos, al Tribunal Supremo. Hay que decir que este motivo, en el caso de Evers, en donde ha informado ya el Tribunal Supremo, ha estimado que debe admitirse y que debe repetirse el juicio. Por lo menos ya tenemos un motivo por el cual se puede mantener la agonía, que no sé si es lo que querrá Martín, seguir con esta historia, pero bueno, que por lo menos da luz de que no se va a mantener esa condena, aunque entendemos que nuestro recurso tiene otros muchos motivos por los cuales se tiene que admitir. Vamos a ver, me han dado 5 minutos, pero voy a utilizar 10, con todos los respetos. Perdonadme que no pase antes a las preguntas, pero entiendo que hay cosas que hay que decir. Asimismo, esa vulneración también se produce ante la necesidad de que te escuchen en la segunda instancia, es decir, que se realice un juicio, y más cuando es una sentencia absolutoria. Otra cosa es que te hubieran condenado el juez que te ve y que tiene en cuenta todas las pruebas, pero no es lo mismo que te absuelvan y de repente alguien sin verte, sin saber quién eres, por un vídeo te diga, no, es delito, sin valorar si tú estás confundido o no estás confundido. No hay respuesta a cuestiones planteadas en el incidente de nulidad. El incidente de nulidad es un paso previo al recurso de amparo que requiere para pasar por el estrecho cauce que supone la admisión a trámite. Dice el tribunal que no entra dentro de la doctrina del consumo compartido. Entendemos que sí, es lo que habían interpretado los otros tribunales, porque es un grupo cerrado y cumple todos los requisitos, son todos consumidores previos, no hay difusión a terceros y, digamos, es una doctrina que el Tribunal Supremo ha ido amoldando a la realidad social, porque es una doctrina de hace 30 años, que ya estamos también, y denunciamos que a veces la jurisprudencia va con un retraso de décadas frente a la realidad social. Pero sí que es verdad que debería valorarse y establecerse una jurisprudencia nueva que juzgara a los clubes sociales de cannabis, como dice parte de la doctrina, una doctrina, valga la redundancia, jurisprudencial de la autoorganización del consumo, es decir, de la posibilidad de que grupos de personas se junten para organizar su consumo y proveerse de forma organizada del cannabis que utilizan y con eso evitar los riesgos a la salud. Hay que decir que además esta sentencia también trae de novedoso que no solo reconoce el autocultivo compartido, sino que reconoce el ciclo anual. Porque, como decimos, y también ha aparecido, pero he pasado por alto, incumple la seguridad jurídica de forma totalmente, incluso el artículo 368 del Código Penal, a entender de muchos es un artículo inconstitucional, pero no es un tema en el que otra de las personas que ha dirigido el recurso, en concreto de Evers, el doctor Lascurain, de la Universidad Complutense de Madrid, y con los que hemos trabajado conjuntamente, asimismo también con el doctor Girbau de la Autónoma de Barcelona, en los otros dos recursos sobre los que hay un libro escrito y al que nos remitimos, pero como decimos, lo que se tiene que tener en cuenta es una teoría para los clubes sociales, en donde se tiene que ver la afectación a la salud. ¿Qué se afecta más? ¿Un cannabis en el mercado negro sin controlar o un cannabis analizado? Voy muy por encima por el tiempo que tengo. El desarrollo de una dependencia. Hay estudios sobre las dependencias del cannabis en donde están en unos niveles bajísimos, incluso hay gente que habla de que no existe dependencia al cannabis, sobre todo estudios norteamericanos. La propensión a utilizar otras drogas más peligrosas, al revés, la teoría de la escalada ya totalmente desmentida. Cuando separas los mercados de drogas y separas las drogas es más difícil que haya un contacto entre las mismas, porque un camello puede tener cannabis, pero si no hay cannabis a lo mejor tiene anfetamina, por decir algo. Y no hay ninguna relación en la inducción a otro tipo de delitos, sino que al revés, en vez de ir al mercado negro, elimina mafias y mundo criminalizado. Por lo tanto, incluso los clubes sociales no son un problema para la salud pública, sino que son una solución y son un modelo a tener en cuenta en la regulación y que no puede dejarse pasar en la misma, y un modelo que debe ser prioritario y central.
Otro principio derivado de la Constitución es el principio de proporcionalidad. Es decir, por ejemplo, lo que ha pasado, bueno, es una opinión que no viene al caso y no voy a citar, pero si una persona incumple el tener los papeles de un perro, pues no hay que ir a pegarle un porrazo. Es decir, hay medidas menos agresivas para buscar una solución. El derecho penal es la última solución de todas. Así, primero hay que ver si la medida es idónea. Desde que está la prohibición, el aumento de los consumidores ha sido exponencial. El ejemplo es Holanda, uno de los países con menos niveles de consumo y con acceso a la sustancia, posiblemente porque se paran los mercados, como decía, donde el consumo empieza a edades más tardías. La necesidad, si es necesario, bueno, es necesario, posiblemente no estemos hablando de alfalfa ni lechuga y necesite una gestión y una regulación, y la proporcionalidad en sentido estricto, es decir, cuando se habla de cárcel tiene que justificarse esa medida y debe ser la última ratio. Además, esa teoría o esa futura ley debe estar de acuerdo con los derechos fundamentales, en concreto con el libre desarrollo de la personalidad, el fundamental, es decir, que uno pueda gestionar su vida como quiera, incluso el derecho a la salud, incluso el derecho a la mala salud. Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué nos tienen que decir cómo tenemos que gestionar de vida? Eso no quiere decir que en virtud del artículo 43 de la Constitución se promocione la buena salud. Se promociona el deporte y los buenos hábitos. El derecho a la información, un mercado negro evita la información, el derecho de la asociación a que sea un colectivo el que se junte, es decir, yo no solo en mi casa quiera juntarme con la gente que comparte conmigo una afición o un uso o una adicción, como la quieran llamar, y esos derechos fundamentales que no son absolutos se tienen que poner en relación con los derechos de los otros ciudadanos. Pongo el ejemplo de las sentencias de México y del Tribunal Constitucional Español, que aunque no habla de este tema, ciñe muy bien el derecho a la gestión individual. Concluyendo, esperemos que en base a todos estos argumentos acabe con una sentencia absolutoria este caso y dé luz a Martín, a los suyos, a Panaj, y eso permita dar luz y acabar con los años de ostracismo que ha supuesto el prohibicionismo. Muchas gracias. Bueno, no hay mucho tiempo, pero si queréis plantear alguna cuestión. Sí. Hola. Vale, ahora sí. Bueno, inicialmente agradecer la información que habéis transmitido, es súper útil y, bueno, tenía un par de cuestiones rápidas. Una era, ¿qué pensabais sobre la decisión de ayer del Gobierno de revocar la ley catalana de asociaciones? Y segunda, nosotros como usuarios, ¿de qué manera consideráis que podríamos hacer una presión social? O sea, algún tipo de vía en la que el usuario consumidor pueda de alguna manera apoyar tanto a Pagna como todos estos casos que sabemos que son referencia en la legalización. Gracias. Rápidamente, lo de la ley catalana se veía venir, vamos, lo contrario me habría sorprendido, ya se estaban despistando bastante. Y luego, ¿qué podemos hacer? Lo que yo llevo diciendo 20 años, agruparnos, asociarnos, unir fuerzas. Individualmente no se nos oye. Cuando nos agrupamos y podemos juntar recursos y nuestro tiempo y nuestro esfuerzo y tener gente que haga de portavoz y que vaya y que venga, somos mucho más eficaces. Yo es lo que llevo diciendo toda la vida y es a lo que sigo animando, y me parece que una de las debilidades del movimiento canábico en España es la bajísima tasa de afiliación que tenemos. La mayoría de gente va por libre y eso es un déficit a la hora de cambiar las políticas, porque nos enfrentamos a gente que está muy bien organizada y es muy poderosa. Bueno, la solución y qué se puede hacer desde los usuarios, aparte de juntarse y unir fuerzas, dignidad, tener dignidad. No permitir que te pongan una sanción por una acción que no molesta a nadie, como tener un trozo de cannabis en tu bolsillo o consumir cannabis en un lugar privado. No permitir que por la presencia en un organismo sin ninguna influencia en la conducción te puedan sancionar. Rebelarse, recurrir en este caso. Para eso, y ya digo, no quiero tener un fin publicitario, uno de los fines que ha tenido el despacho siempre con el proyecto de recursos de multas, en donde recogemos un tanto por ciento para ir a los altos tribunales, al Tribunal Constitucional, en donde estamos ahora mismo, también por el Drogoté, no solo por el tema de la Asociación de Usuarios Panaj.
es dar una herramienta para que la gente de forma viable, para que las asociaciones de forma viable puedan contestar ante esa desfachatez que se está produciendo en el caso de las multas. No tenemos estadísticas sobre el drogotest, en 400.000 ocasiones al año. Esa es cuando viene la sanción. Es decir, hay 1 millón de veces en donde se trata sin dignidad y sin respeto a las personas como delincuente. Para ello y para mayor información sobre cualquier cosa que haya quedado en duda sobre el tema del caso Panac, estamos en el stand 21 en la feria de Spanavis en la planta de abajo. Vale. Venga, que queda poquito. Hemos corrido para que pudierais preguntar, ahora os da la vergüenza. ¿Qué pasa? Bueno, mi compañera ha dejado aquí tarjetas de nuestro despacho, por si alguno quiere más información, donde está la página web y en donde tenemos un hilo en donde informamos de la actualidad, del día a día de las sentencias, porque van cambiando, desgraciadamente, hasta que no tengamos una regulación clara que, como digo, respete la seguridad jurídica. En el momento que el Constitucional os dé la razón, ¿volveréis a retomar el proyecto? ¿Tú personalmente volverás a retomar el proyecto de la asociación de Panac? ¿Tienes ganas? No sé, por una parte a mí me parece una pena porque, pues eso, la gente, mucha gente de la asociación sigue teniendo ganas, pero no sé, o sea, no sé cuánto va a durar esto todavía. La verdad que el desgaste personal de estos años ha sido bastante importante. Yo creo que sí, que si ganamos y salimos por la puerta grande, pues no sé, con otro funcionamiento, de otra manera, pero yo creo que Panac tiene que seguir adelante. Lo que pasa es eso, que no tenemos ni idea de cuánto puede alargarse esto, porque el hecho de que hayan declarado nuestro caso de especial relevancia social y que lo hayan vinculado a todo el conjunto del movimiento canábico, también significa que cuanto más se alargue todo el proceso de regulación, más se puede alargar lo nuestro. Yo no me creo que el Tribunal Constitucional vaya a entrar al fondo de la cuestión, igual en la forma sí, igual en el hecho de que no se nos ha dado audiencia antes de condenarnos en segunda instancia, por ese tipo de cuestiones, igual sí llega a resolver, pero en la constitucionalidad o no del cultivo, de si la ley sobre cannabis, la legislación, el Código Penal, etcétera, son constitucionales o no, yo creo que mientras haya un proceso de regulación en el Parlamento, lógicamente ellos no se van a meter. Entonces, por una parte me anima porque veo que el proceso está ahí, que va a haber una ponencia probablemente, que se va a debatir, que hay posibilidades, pero claro, eso puede durar años, sobre todo mientras tengamos ahí al PP y con todo el tapón que puede hacer, ¿no? Entonces, no sé, ya veremos. Cuando lleguemos al río ya veremos cómo lo cruzamos, pero desde luego en Panac seguimos queriendo seguir adelante. Lo que pasa es eso, no sé cuánta chicha, no sé cuántos llegaremos en buenas condiciones al final de todo esto que lleva tanto tiempo. Bueno, decir también, yo soy positivo e intento siempre ver la luz. Creo que se van a pronunciar. Yo veo que hay derechos fundamentales en juego y que la interpretación acorde con ellos es la que se solicita. Y hay que decir también que cuanto menos, y nosotros lo hemos pedido también en las alegaciones que comentaba, que es una cuestión que comentamos ahora de forma novedosa, hemos pedido que ante los trámites en el Parlamento no tiene sentido que se condene a una persona si se está haciendo una tramitación para una regulación, y por lo tanto entendemos que ese también es otra vía, aunque tediosa y larga, pero mejor tarde que nunca. Y por otro lado también hemos pedido al Tribunal Europeo, al Tribunal de la Unión Europea, de Justicia de la Unión Europea, teniendo en cuenta que una directiva de la Unión Europea del 2010 indica que se deben de dejar fuera del Código Penal las actividades relacionadas con el autoconsumo. Y entendemos que estas están dentro del autoconsumo y, por lo tanto, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea manifieste si precisamente esto, si esta actividad puede entrar dentro de lo que consideran como actividades relacionadas con el autoconsumo, en este caso autoconsumo colectivo, ¿no? Que también sería otra vía, ¿no? Y entendemos que la Unión Europea
permite ese marco. Es decir, entendemos que no hace falta modificaciones legales a nivel constitucional. Y como hemos visto ya en países en donde han sido los adalids del prohibicionismo, ellos mismos le han dado la vuelta y la han cambiado, por lo tanto ya no tiene sentido ni legitimidad mantener el prohibicionismo. Bueno, creo... Bueno, nos despedimos. Pues tenemos que acabar, sí, porque hay otra conferencia a continuación y vamos a respetar. Gracias por estar aquí y simplemente repetir lo que he dicho antes, que la lucha sigue, que por mucho que hayamos avanzado tenemos que afianzar lo que hemos conseguido, que todavía hay muchas cosas que cuelgan de un hilo y que no nos va a salir gratis todo esto, que como no sigamos empujando, hay mucha gente empujando en sentido contrario. El Plan Nacional sobre Drogas ha organizado en Galicia en noviembre un congreso sobre cannabis donde van a armarse de argumentos falsos o no, les da lo mismo, el caso es que tengan un argumentario. Por cierto, a quien pueda recomiendo que se matricule allí, aunque solo sea para dar la matraca en el turno de preguntas y tocar un poco las narices para que se oigan otras voces, pero es evidente que el enemigo se prepara, el enemigo nos va a seguir dando leña y no conviene relajarse demasiado porque nos pueden todavía dar mucha caña, nos pueden poner muchas multas, nos pueden incautar muchas plantas, cerrar muchos locales y esto todavía está muy lejos de acabar, así que ánimo y adelante. Gracias.